Muy buenas para todos ustedes. Estoy encantado de que esté aquí en sintonía y vamos a reflexionar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acerca de este tema. Sí, tengo que confesar mi pecado. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces el tema del pecado. Se repite y se repite y se repite porque esa es la falta del hombre que se repite y se repite y se repite. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la Biblia, el Salmo 51 nos despierta siempre gran interés. Y aquí hay 3 puntos de gran importancia en este salmo. Una vez David se sintió confrontado por el pecado cometido. No cometió cualquier cosa, fue un pecado. El arrepentimiento de David en este salmo fue sincero y además de ello profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen, por ocultar algo, o por justificarlo o por reducirle el efecto. Lo que le inspiró su oración no fue el deseo de escapar de algún castigo amenazante, no. ¿Sí? Él vio fue la depravación de su alma. David aborreció su pecado y había que hacer algo para aminorar la tempestad que esto provocaba dentro de él, ¿sí? Dentro de sí. No solamente oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. ¿Sí? Fíjense que dice por allá el versículo 16 de ese mismo capítulo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? Entonces, aunque David había caído y caído bien bajo, el Señor lo levantó. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. El Señor lo levantó. David se humilló y confesó su pecado, mientras que Saúl, el rey, había menospreciado el reproche y endureció, por el contrario, su corazón en la impenitencia. Este episodio en la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas, ¿sí?, que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones del hombre, ¿sí?, y de un arrepentimiento genuino. El punto es el siguiente. Miremos cómo funciona el cerebro nuestro. Nuestro cerebro está diseñado para que crea lo que nosotros le decimos, ¿sí? Yo cometo un pecado y como veo que como que no pasó nada, entonces, pues sencillamente lo reitero, ¿cierto? Por una segunda vez y no pasó nada, y una tercera vez, y puede pasar varias veces más. Pero tengamos en cuenta que cada vez que reiteramos en ese pecado, se va reduciendo más y más nuestra fuerza moral. Mientras tanto, el sentido pecaminoso se va agrandando. O sea, lo uno se reduce, que es las defensas, y el sentido pecaminoso que se va creciendo más y más. Y entonces el pecado se va a manifestar, ¿cierto? Y no solo eso, se multiplica. ¿Sí? Por más que nosotros querramos esconder el pecado, siempre va a salir a flote. Y eso sí es una actitud del Señor. ¿Es necesario que esto ocurra? ¿Tiene que salir a flote el pecado? Sí, Señor, porque Dios te ama y no quiere que nos consumamos en el pecado. ¿Sí? Mire, si eso no sale a flote, siempre vamos a seguir metiéndonos porque, entre comillas, no pasa nada. ¿Sí? Si ese pecado no fuera descubierto, el hombre se va hundiendo cada vez más, porque es un pecado, lleva a otro, y este a otro más. Y seguramente Dios no va a querer eso. ¿Sí? Por otro lado, el diablo también está bien interesado en tener un tema para acusarte ante Dios. Las tentaciones del diablo están diseñadas para alcanzarnos en nuestro punto más débil. ¿Sí? El diablo aprovechará este punto para hacer sus actos. El pecado no nos deja dormir, nos roba la paz, esa inquietud nos persigue. Eso lo sentía David. ¿Sí? El pecado nos aleja de Dios y es justamente eso lo que Dios quiere evitarnos. No hay paz pues para los malos, dijo Jehová, Isaías 48:22. Aprendamos entonces que no habrá descanso para nuestra vida si no nos apartamos del mal, si no confesamos y
y no recibamos el perdón, porque el pecado siempre nos alcanzará. Eso lo dice en Números 32:23. Nosotros decimos, no, este es un pecadito. Hay pecadotes, o como le enseñaron a uno en la clase de religión del padre Gaspar Astete, no hay pecado chiquito ni pecado grande. El padre Gaspar Astete decía que habían pecados veniales. Ah, no, esos son los pecaditos pequeñitos, los pecados veniales y los pecados mortales y los triple pecados mortales. ¿Sí? No hay pecado chiquito ni pecado grande. Lo mismo da robarse un peso que robarse 10 millones de pesos. ¿Sí? Siempre será una falta contra Dios. ¿Sí? Muchas son las personas que, conscientes de lo que han hecho, se han humillado ante Dios por perdón y se ha restablecido su paz. ¿Sí? David sostiene, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Gloria al Señor. De versículo 17. Cualquiera que haya sido tu pecado, no es contra alguien cualquiera, es contra Dios mismo, ¿sí? Según nos dice Mateo 12:31. Por eso te digo que todo pecado y blasfemia será deliberadamente pecar contra Dios y contra el hombre también, porque siempre va a haber víctimas de eso. Ahora sí, entonces, respondamos a la pregunta del comienzo. ¿Es necesario confesar ante Dios la falta? Mire, el Señor está presto para escucharlo, porque Él es fiel y justo para perdonar, según nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios nos espera, hablemos con Él, expongámosle la necesidad de paz, digámosle que te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, dice David, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 35:5. Es necesario que pecado cometido, pecado confesado y la actitud de no repetición. Amén. Gloria al Señor.